lleno de gloria. Él es el único. Y hoy nos presentamos en su casa para honrar su nombre. Y yo dispongo mi corazón, dígale hoy, yo dispongo mi corazón para que Él llene mi vida, transforme mi vida y la haga a su imagen y a su semejanza. Oh, sí. Gloria a ti, Jesús. Lea conmigo las 5 dimensiones de la iglesia. Está mal el rótulo, es las 5 dimensiones de la iglesia. Y vamos a tomar asientos antes de leer la primera escritura. Una de las cosas más hermosas, complejas que ha hecho el Señor, que estableció el Señor, es su iglesia. Y como nosotros la vemos solo como el edificio, y el hombre trató a través de los tiempos de exaltar y de posicionar a la iglesia a través de sus construcciones. Porque en el Antiguo Testamento, cuando el Señor hizo su templo, su primer templo, fue algo así, algo maravilloso, algo majestuoso, lujoso. Entonces, pero eso se cambia. Ya la iglesia no son templos lujosos ni majestuosos, sino que la iglesia se vuelve un cuerpo viviente, un grupo de creyentes, el grupo de creyentes redimidos por la sangre de Cristo. Entonces cuesta entender la dimensión de la iglesia cuando la vemos así como se nos presenta: un edificio, una rutina, unos horarios, ciertas actividades, y que son parte de ella. Pero yo quiero hablarte hoy de las 5 dimensiones de la iglesia, porque tenemos que entenderla, porque nosotros somos parte de ella. La iglesia no son las paredes. Los edificios los necesitamos y los tratamos de hacer hermosos porque estamos agradecidos por lo que el Señor nos ha hecho. Amén. Y claro, no vamos a tener nuestras casas bien lindas y la iglesia del Señor abandonada. Es por una cuestión de justicia. Por justicia es que tratamos de construir y de presentarle al Señor santuarios hermosos, ¿va? Es por justicia, pero no es porque aquí está el poder de la iglesia basado en su belleza física. No, hermano, sino que vamos a tener que entenderla porque tiene una naturaleza poderosa la iglesia. Yo soy parte de ella. ¿Y por qué tengo que estar yo en derrota? ¿Por qué tengo que estar yo perdiendo las batallas? ¿Por qué tengo que oír de tantas cosas lindas pero que no suceden en mi vida? Porque yo tengo que entender la dimensión. Y estas 5 dimensiones las vamos a ver una por una, pero se las menciono así. La primera dimensión es que la iglesia es la casa del Padre. La segunda es que es el redil de las ovejas. La tercera, la iglesia es un hospital divino. La cuarta, la iglesia es una milicia, una base militar. Y número 5, la iglesia es una universidad. Así que
Empecemos leyendo en Lucas capítulo 15, verso 20. Y estamos leyendo un fragmento de la parábola del hijo pródigo. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Cuando nos arrepentimos, porque todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y somos tocados en el proceso, en el caminar de nuestra vida. Y llega ese momento tan crucial, tan importante, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y reconocemos a Jesús como el camino para salir de esta condenación. Esa es la primera dimensión de la iglesia. Porque nosotros un día salimos del corazón de Dios, somos espíritus. Hay unos pasajes en Romanos que hablan que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo y que Dios nos conoció de antemano. Claro, no teníamos un cuerpo físico, pero nuestro espíritu fue creado antes de venir a esta tierra. O sea que Él nos conoció de esa manera. Claro, hay algunas teorías sobre eso, es un misterio, pero lo entendemos de esa forma general. Entonces, cuando nosotros nacemos, ese espíritu ya estaba destinado para venir, pero ese espíritu estaba destinado para venir a una creación perfecta, a una creación sin pecado. Pero como nuestros primeros padres desobedecieron y amarraron a maldición a toda la raza, cuando mi espíritu es puesto en la tierra, el cuerpo y el alma está bajo maldición, aunque el espíritu no. Entonces, como estamos bajo maldición, pues estamos lejos de la casa de papá. Y en el momento que el hombre reconoce esa verdad y esa necesidad, y está ilustrado en esa historia del hijo pródigo que le pidió la herencia. Esa es una historia que nos ayuda a comprender esta necesidad. Que le pidió la herencia a su padre y se fue lejos a gastarse todo y se dio la vida grande. Es lo que los seres humanos hacemos, es lo que todos hacemos. Todos tratamos de disfrutar y de darle placer a la carne lo más que podemos. Pero un día dice la historia que se quedó sin nada, se gastó todo y cada día iba de mal en peor y terminó cuidando cerdos y deseaba la comida de los cerdos. Esa es la historia, así somos los hombres cuando estamos sin Cristo. Pero dice la palabra que volviendo en sí, Él dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Hay muchos mozos en la casa de papá que están bien vestidos, comen bien, allá hay queso, allá hay gallinas, como en la casa de la hermana Mayra, ¿eh? Hay chompipe, todavía tienen chompipe, está pendiendo en chompipe para los líderes. Hay de todo, aunque la libra de pollo subió al doble, pero de todos modos, uno es creído. Y él decía: y aquí estoy anhelando las obras de los cerdos. Porque una vida sin Cristo es una vida oprimida bajo la acción demoníaca. Enfermedades, destrucción de hogares, muertes prematuras, enfermedades que no están en el plan de Dios. Pero volviendo en sí, dice el hijo: volveré a la casa de papá. Y él regresa. La primera dimensión de la iglesia es que en la casa de papá vamos a recuperar la identidad original. Yo fui creado en el corazón de Dios
para tener un ministerio, para tener virtudes, para ayudar a las personas, para ser de buena influencia y para una serie de tareas que yo tenía que realizar, pero que por el pecado muchas de ellas son estorbadas. Pero la primera dimensión de la iglesia es que la iglesia es la casa del Padre, donde al reconocer a Cristo se nos va a devolver el diseño original. Amén. Y lo representa en tres cosas. Le ponen vestido nuevo cuando vuelve, porque venía todo harapiento, apestoso, chuco, feo, peludo. Yo miro que hay algunas hijas y hijos pródigos por aquí, pero bueno. Y regresó y le pusieron vestido nuevo, anillo en el dedo, porque los hijos de los dueños tenían anillo de autoridad, que era un anillo que decía que era hijo del dueño. Y le pusieron zapatos, porque los esclavos no usaban zapatos. Y era un reconocimiento de que era tomado como hijo. Cuando venimos a la iglesia es un acontecimiento único, espectacular y maravilloso. Somos adoptados, somos tomados nuevamente como hijos de Dios. Lo que pasa es que se manosea tanto eso que lo tenemos en poca estima. Ser hijo de Dios es algo maravilloso. Y es algo que yo lo debo de explotar. ¿Qué ventajas tiene el Hijo de Dios? Bueno, lo primero que sucede es que el Hijo de Dios, cuando ya ha pasado la celebración, por eso la iglesia celebra. ¿Cuántos estuvimos celebrando el domingo? Hoy celebramos, pero menos. Pero el domingo sí hubo celebración. ¿Por qué? Porque habían vidas que se habían entregado al Señor. Y eso es motivo de fiesta en los cielos. Y hay que celebrar, porque un pecador se arrepiente, porque almas son liberadas y sanadas de las opresiones demoníacas. Entonces, de cuando en cuando, la iglesia se pone algo loca. Saber qué dijeron algunos que vinieron, qué dirán, ¿va? Que yo de aquí para allá y los corros. Porque va de cantar mentiras. ¿Cómo cantamos corros y no los hacemos? Esas son alabanzas mentirosas. Vaya que ya nos quitamos el cero, ¿eh? Ya hicimos los corros. Corros son cadenas de creyentes llenos de júbilo y del Espíritu Santo, que quieren exaltar a Dios con ese júbilo. Son corros, así se le llama eso. Entonces, en la casa de papá se nos devuelve la identidad, y es una dimensión que debemos de conocer y aprovechar, porque imagínense ser hijo de Dios, no por un decir. Y el Padre anhela que yo entienda esa verdad y la viva. Pero para ello, papá me va a someter a tutores. Lo dice Romanos, que el creyente, cuando el hijo del dueño, según la tradición romana, era sometido a tutores. Y era puesto a trabajar y a estudiar y a aprender como que fuera uno más de los mozos. Por un tiempo, siendo hijo, era sometido a tutores. Porque el Señor quiere heredarnos. Quiere darme la herencia que a mí me corresponde. Y no se refiere a dinero, pero se refiere a poder de Dios. Se refiere a gracia de Dios. Se refiere a la riqueza de su presencia en mi corazón. Se refiere a la plenitud de su espíritu en mi vida. Se refiere al poder de Dios para salvación. Poder que sana, poder que libera, poder que transforma el corazón. Amén. Ese poder lo quiere dar el Padre. Y la dimensión de la casa del Padre
Es el primer paso. Yo debo de ver la iglesia como la casa del Padre a donde yo regresé. Y ahí me van a someter a tutores. Y me pasa a la segunda dimensión. Y esa la leemos en Juan capítulo 10, verso 3. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Wow. Bueno, dice papá, yo quiero darte la herencia, hijo, y bienvenido a casa. Tienes mi identidad, yo te he llamado, no más eres un condenado, aunque a algunos se lo digan seguido las esposas. Ay, sos un condenado, pero no estás condenado. Pues en el calor, y es una mala expresión, a veces a los hijos así, algunos les dicen, ay, condenado. Otros peor le dicen, malditillos, les dicen. Otros peor, carotel. No, pero bueno, nosotros estamos redimidos. Se pagó la deuda y papá me recibió en su casa. Pero él no me va a dar la herencia porque la voy a echar a perder. Me va a someter a tutores. Y la segunda, y me va a pasar la iglesia, la misma iglesia, sin cambiar de lugar, porque no es físico, sino que es un estado de vida que se experimenta, es un proceso que se experimenta después de que yo ya soy hijo. El Señor me dice, ahora aprenderás a ser oveja. O sea que el hijo también se convierte en oveja. Porque en la dimensión de redil, lo que el Señor quiere es que aprendamos lo más difícil, diría yo, que es tan difícil que hasta el mismo Hijo de Dios lo tuvo que aprender, Él siendo Dios, que se despojó, estando en la gloria, se despojó de todos sus atributos, menos de la divinidad. Yo diría que no se despojó de los atributos, se despojó de la gloria, porque vino bien sencillo, pero tenía la divinidad en esencia. Él aprendió obediencia. Diga conmigo, obediencia. Y el Señor toma a este animalito llamado oveja para simbolizar una de las dimensiones de que debe de experimentar la iglesia. El creyente tiene que aprender a obedecer. Aunque es hijo, pero porque no podía obedecer, echó a perder una herencia, porque no era obediente. Ahora yo te recibo, hijo lindo, y te pongo anillo, te doy mi apellido y vas a vivir bajo mi techo, pero no vamos a caer en el mismo error. Ahora vas a aprender obediencia, porque Adán y Eva no habían aprendido obediencia. Eran perfectos, estaban bien chilerones ahí, bien calidad, todo servido, todo lindo, todo rico, todo maravilloso, era tan perfecto. Y así no se aprende obediencia hasta que desobedecieron. Ahora, como oveja, yo quiero decirle, la iglesia se convierte en un redil. Aquí va a haber una voz. Diga conmigo, voz. A veces esa voz va a pasar a través de los tutores, pero esa voz viene del Espíritu y resuena en el Espíritu. Así que la obediencia comienza cuando yo entiendo que la carne, como humano, como carne, yo tengo luchas. Hay un mundo carnal y yo no voy a aprender a oír a Dios en el mundo carnal. Yo no voy a aprender a oír a Dios en las voces carnales. Yo voy a aprender a oír de Dios cuando yo aprenda a someterme, porque Él va a guiar a esta iglesia y ya la está guiando. Y esa voz viene a través de los profetas, viene a través de la palabra predicada.
Y aunque a veces uno pone adornos y algunas veces unas anécdotas chistosas, o hasta para que no se duerma uno se echa su chistecito, pero hay una esencia que se está enseñando. Hay un tema esencial que se está enseñando, el cual usted debe de oír. Amén. Y se supone que lo debe de obedecer. Un ejemplo. Hace unas pocas semanas el Señor empezó a hablarnos del peligro que viene sobre la iglesia, sobre el pueblo. Peligro, hermano. Y qué interesante que una de las tareas, 2 tareas básicas tiene el pastor de ovejas. Una es darle pasto, darle su comidita, y 2, que es igual de importante, librarlo del lobo, del coyote, del puma, del cualquier depredador que hubiera en la región. Ese es el otro trabajo del pastor, librarlo de los depredadores. La iglesia, nosotros tenemos que aprender, porque a algunos hermanos les está costando. Yo he hablado con una de las hermanas que no vino a los ayunos que se anunciaron, vino la voz de Dios y la alertan al redil, que las ovejas se resguarden porque anda una manada de lobos. Pues es que hace la oveja, va a seguir al pastor. Amén. Y el pastor la va a llevar a un lugar de resguardo. Pero una hermana de aquí de la iglesia, es que pues una de las profetas, la hermana Lucía, me dijo: mire pastor, yo soñé a la fulanita tal y tal, que como ella no vino a los ayunos, el maligno anda detrás de su hija pequeña. Híjole, dije. Y como es una hermana con la que tengo confianza, yo pues la chamarreé: hermana, ¿es cierto que no viniste? ¿Y qué estás pensando?, le dije. ¿O crees que el Satanás? Porque ella me dio una excusa. El diablo no te va a topar esa excusa. El lobo te va a encontrar descubierta, te va a atacar. Pero mire qué interesante. Después de que la chamarreé, me dijo: viera que yo hoy tuve un sueño. Hijuela, ya caíste. Yo soñaba que había un hombre fuera de mi casa esperando que yo me fuera, algo así, pero que era un hombre malo que le quería hacer daño a mis hijos. ¿Cómo cree usted que Dios no es bueno? ¿Es bueno el Señor? O sea, cometió el error esta persona de no seguir la voz, porque la voz te va a guiar a un redil de resguardo, a un redil donde Dios va a cuidar, a un redil donde Dios nos va a dar instrucciones de cómo debemos desenvolvernos en estos tiempos. Porque Dios no quiere que la oveja se destruya, porque es su hijo también. Porque como oveja usted piensa: es un chivo lo repongo. Pero recuerda de que ese chivo primero fue hijo. Amén. La oveja es solo una dimensión, una faceta que va a vivir el hijo. Porque el hijo echó a perder la herencia. Y si no aprende a ser oveja, vuelve a echar a perder la herencia. ¿Qué significa eso? Que va a morir y va a perder su estatus de hijo. Jamás. Porque el que Dios adoptó no lo va a perder, porque Jesús lo tiene en sus manos. Pero no va a poder disfrutar de todas las bondades que Dios tiene preparada para sus hijos. Por eso nos manda a la segunda dimensión, a aprender obediencia. Jesús aprendió obediencia. Fue oveja de sus padres. Aprendió a guardar las herramientas, aprendió a barrer el aserrín, aprendió a levantarse temprano, a ir al pozo a traer agua. No crea que tenían tubería como nosotros, bien cómodos, que pegamos el grito en el cielo cuando, mire, aquí podrá faltar la comida, el sol y el aire, pero que no falte el internet. Dios mío, se mueren todos si no hay internet. ¡Qué terrible! Un día de estos, después de que fuimos a un velorio,
fuimos a seguir con el dolor a Mac. Íbamos a seguir con el duelo y fuimos a comer a Mac. Y estaba una pareja ahí de jovencitos, pues se veía que eran novios, pero la chica estaba en el celular. El colocho no era un colocho, el colocho no, estaba algo engasado de ella, pero ella no, con el celular. Capaz la desgraciada estaba chateando con el otro. Pero a mí me daban ganas de pararme e irle a decir: mira, esta es una edad linda, disfruten, mírense a los ojos, platiquen. ¿Cómo es eso que estás viendo? De repente yo de bruto me hubiera dicho: es mi hermano, me hubiera dicho. Seguí chateándole, me hubiera dicho. De repente era su hermano. Pero yo le digo: qué tremendo. Quiero llevarte a... Mencioné un velorio. Estoy mencionando la voz de Dios. Estoy hablando de las advertencias del lobo. Quiero, con todo respeto, decirles, hermanos, que el hermano de la hermana Marlene de Cunén, Marlene Martínez, murió el lunes a la 1 de la madrugada. Un joven de 29 años, hijo de pastores, con llamado ministerial, muy talentoso, muy pilas para emprender empresas, pero falleció. Y falleció porque el Señor les empezó a hablar hace como 3 años. Y eran avisos bien fuertes, como lo está haciendo hoy. Y tenemos que ser bien conocedores de la voz de Dios, porque Dios va a usar voces humanas, va a usar figuras humanas como vasos, como instrumentos. Ojalá que usted no ponga la mirada en el instrumento y atienda a la voz de Dios, porque el Señor está diciendo que el lobo viene a destruir, a despedazar. La bestia viene a destruir ovejas. Y eso, hermano, es algo que nosotros tenemos que entender. No, yo soy hijo, pero no voy a disfrutar herencia si no aprendo obediencia. ¿Y cuál es la primera lección de la oveja? Reconocer la voz de Dios. Y esta voz, usted tiene que, número 1, aprender la doctrina que se enseña en este ministerio. Amén. Porque mire, hay otras doctrinas. Usted se va al YouTube, al Facebook, al TikTok y a todos esos, y usted va a oír decenas, por no decirlo cientos y hasta miles de diferentes puntos de vista. Algunas palabras son muy buenas, pero otras no tanto. Así que enfóquese en lo que se le está enseñando, porque usted no vive en Nueva York. Usted vive aquí en Las Canoas, en el Pichichis, en el Limón, en la Vega el Muerto, en la Vega el Sope. Solo los nombres feos escogí, ¿verdad? No, usted vive en Agua Blanca. Usted vive en San Andrés, Azcabajá, amén. Y los acontecimientos, y en Canillá, tenemos un lindo grupo de Canillá. Y los acontecimientos que nos rodean son los que nos interesan. Sí, Rusia invadió Ucrania, está bien, léalo, pero no se preocupe tanto. Aquí es donde está la libra de pollo a 20. Aquí. Y aunque llegue el presidente de Ucrania y le dé un abrazo a Putin, aquí va a seguir a 20 la libra. Y aunque Putin nos mande un mensaje, ¿va? Y le diga, of course, por favor, bajen la libra de pollo en San Andrés. No importa, va a seguir cara. Porque la gente solo usa de excusas. Porque hay injusticia en nuestros pueblos. El petróleo sube y baja, a veces le bajan, a veces no. Porque hay injusticia, porque hay codicia, porque hay avaricia. Y usted y yo debemos de saber lo que Dios está hablando en este tiempo para nosotros,
para sobrevivir en San Andrés, y no solo sobrevivir, salir victoriosos, salir bendecidos. Porque el hijo tiene herencia, tiene derecho un día a tener un hogar estable, es una herencia. Los hijos son la herencia de Jehová. Pero cuando le digo hijos, le estoy hablando de hijos sanitos. No como una vez encontramos un amigo de allá, el Chava de Quiché, con mi esposa. Y cuando vio a Janielito, ay, sí, se parece a su papá, por lo menos está sanito, dijo él. Como quien dice, todo lo demás es una desgracia, malvado. Quiero decirle, amada iglesia poderosa en Cristo Jesús, que estas pruebas y estos peligros vienen para probar quién está siendo obediente. Me estaba compartiendo un hermano Santiago. Él sí le puedo decir porque él es. ¿Dónde está el hermano Santiago? Ahí está el siervo. Me compartió un sueño. Era pastor que venía una fila de carros tremenda, me dijo, y llegaron a mi casa. Y me dijeron, cuando yo pregunté, que era la muerte, era como un séquito fúnebre, que llegaban a matarme. Juela, dije yo. Entonces, luego, en la plática, él me confesó, que tampoco vino a los ayunos. Híjole, dije, ¿y por qué no viniste? Pues como a él se la valgo porque él es algo nuevo en la iglesia. Mas sin embargo es un adorador. Él danza, me dijo, no crea. Yo danzo en mi cuarto porque yo no danzo para exhibirme, me dijo. O sea que de verdad lo que él hace es para el Señor. Como él es un adorador y es alguien que ora, el Señor le proveyó una ministración, porque él también soñó cómo era librado. Creo que en la administración del domingo o en el encuentro, creo que fue, ¿verdad? En el encuentro. Aquí fue. Él fue librado de esa muerte porque también él es alguien que lo hizo porque no está muy entendido, porque es algo nuevo para él. Pero hay otros que ya tienen años de estar aquí y creen que son opcionales los avisos de Dios. Los míos son opcionales, pero los del Señor no. Así que asegúrese a reconocer si la voz que aquí se declara viene de Dios o no. Pero no se quede en medio. Defínase. Usted diga, bueno, yo no estoy convencido, yo creo que el pastor es muy exagerado, yo creo que eso no viene de Dios. Muy bien hecho. Y si dice, yo estoy convencido porque Dios habla, muy bien hecho. Pero no se quede en medio, pensando que es opcional. No, si Dios habla, pero es que yo no tuve tiempo, es que muy cansado. Ahí se va a ir feísimo, porque a los tibios les va peor que a los fríos. Dios quiere frío o caliente, pero no tibios. El frío está definido, el frío sabe lo que quiere y va tras, se ha ubicado. No voy ya más a la iglesia. Qué bueno, defínete. Pero aquellos que una parte la agarran y otra no, esto sí y esto no, esos son tibios y los tibios salen perdiendo, los vomita el Señor. Es tremendo. Pero la oveja aprende a oír cuando es voz de alarma. La oveja aprende a oír cuando hay pasto. La oveja aprende a oír cuando hay aguas cristalinas y sigue a su pastor. Así que ¿cuántos vamos a aprender obediencia, hermanos? Porque hay estrategias para librarnos en este tiempo. Hoy me estaban dando palabra, mire, hermano, y la pura uva. Hay hermanitos me dijeron que se fueron a meter a la fiesta de Quiché y que esta profeta los dice, el Señor dice que ellos entraron en una gran tiniebla y que ya se imaginará lo que va a pasar en esas tinieblas. También habló de otra hermana que se fue a meter con una excusa. Mire cómo Dios no deja pasar nada. En el sueño Dios mostró a una hermana que con una excusa se fue para Quiché, pero en su corazón quería estar en la fiesta. A Dios
no se le escapa nada. Espero que usted reconozca la voz del Señor, porque la dimensión aquí es un redil donde se aprende a oír y a reconocer cuando habla el Señor. Tercera dimensión, Marcos capítulo 2 verso 16. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con pecadores, con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlo, Jesús les contestó: no son los santos los que necesitan médicos, sino los... Y yo he venido a llamar a justos, no a justos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. La tercera dimensión de la iglesia es un hospital divino. Amén. Es un hospital divino. El Hijo es sometido al redil y es puesto bajo tutores para que aprenda a obedecer. El Hijo, pero el Hijo tiene enfermedades en el alma, tiene resentimientos, tiene falta de perdón. El Hijo tiene amarguras. El Hijo recuerda un susto y no lo olvida el día que se iban a matar en el accidente y quedó con un espíritu de miedo, con una herida. El Hijo es el Hijo de Dios, es como está en este mundo, está enfermo también, y la iglesia se convierte en un hospital. Amén. Entonces, lo que quiere papá es tener hijos sanitos. ¿Cuántos que tenemos hijos los queremos ver sanos? ¿Qué hace usted cuando, hablando en el sentido natural, qué hace uno cuando un hijo está enfermo y ya no le basta la aspirina ni el acetaminofén? Pues se van al pediatra y van volados al pediatra. El Señor somete a su oveja al hospital y lo primero que le van a hacer es un diagnóstico. ¿Podrá aceptar usted su diagnóstico? ¿Podrá usted reconocer: señora, señor, usted tiene un hígado graso, así que deje de comer chicharrones? ¡Ah, no! ¡Qué exagerado! No, hombre, si lo que no mata no engorda. En lugar de llegar a los 95, se va a morir a los 80 por el hígado graso. En lugar de llegar a los 98, se va a morir a los 75, porque el corazón, las arterias llenas de colesterol no va a poder trabajar, se está forzando. Entonces no va a llegar a los 98. El plan de Dios es que llegara a los 98. No lo llegó a los 100 porque muy creído. Le quitó 2 para que no diga que llegó a los 100. ¿Ve? Pero no va a llegar ni a los 98 porque además de creído come mal. Entonces va a llegar a los 75. Pero yo le estoy hablando de una manera espiritual. Dios nos va a diagnosticar porque nos quiere ingresar al hospital. Y estando adentro en el hospital hay que aguantar el tratamiento. En el hospital la gente se humilla. En el hospital se expone. Mire, ahí está el cuerpote. Solo le tapan las partes nobles. Sí. Porque en cualquier ratito le ponen una sonda, algo y tapa, y a veces ni eso. Pero al enfermo no le importa, o tal vez le importa, pero le importa más salvarse. Tiene tubos por todos lados, le duele, pero lo que quiere es la vida y salir sano. Ahora, la iglesia es un lugar donde se van a exponer nuestras enfermedades. Aquí es donde Dios va a permitir, y va a salir ese genio, y va a salir esa falta de paciencia, y va a salir esa pereza, esa falta de visión, esa incredulidad, va a salir esa debilidad, ese adulterio. Aquí se va a exponer en la iglesia. Por eso algunos se extrañan y dicen: ¿cómo es posible que solo llegó a la iglesia y a tronar fue? Es que es parte del proceso. Ya era adúltero, ya era ladrón,
ya era, lo que pasa que aquí se le diagnosticó. Aquí se le destapó, aquí le pusieron, aquí lo desvistieron, lo llevaron a cuidados, lo llenaron de tubos. La radiografía, la tomografía, la resonancia magnética, ahí sale todo. Este tiene un tornillo sobado, por eso pela cables de repente. Aquí se expone en la iglesia y por eso se ven estos casos contradictorios. ¿Cómo es eso? No que en la iglesia tiene que cambiar uno, pues es que la gente carnal solo ve a la iglesia como que fuera una caja de Pandora, o sea, se mete la piedra y sale oro. No es así, hermano. Primero tiene que regresar con papá y reconocer que ha pecado. Papá, no soy digno de ser tu hijo, Señor, pero me arrepiento y aquí estoy. Luego papá te recibe, te vuelve su hijo nuevamente, pero te somete a los tutores. Y te manda al redil y te dice: sos mi ovejita linda, pero la oveja, su único trabajo es obedecer. Te pone discipulados, te pone maestros, pero luego inevitablemente tenemos que ir al hospital. Porque ya se vio que el hermanito no tiene visión, le da miedo. Cuando le animamos a que comience un negocio, tiene miedo, porque tiene un espíritu de temor. El otro no se cree capaz. Cuando le hablamos, vaya a aprender: es que yo no puedo, viera que yo soy tan tonto. No, sí, eso se te nota, pero como Dios dice, tampoco. Como Dios dice, no. Y les tenemos que ayudar y les tenemos que motivar, pero hay que curar la enfermedad. Y sabe que algunos necesitan cirugía. Y si la persona no autoriza, le tienen que amputar la pierna, le tienen que sacar la mitad del hígado. Pero si la persona no autoriza, el médico no lo puede tocar. Y no lo puede operar y se muere la persona. Estamos en el hospital divino. Pero le quiero decir algo: mientras no salgas de alta, no te dan la herencia. Ahora, para ir entendiendo el asunto, vayamos a la siguiente dimensión. 2 Timoteo capítulo 2, verso 3. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Señor, sí, Señor. Y tu novia, saber, Señor. ¿Cómo le dijeron a Forrest Gump cuando llegó al entrenamiento militar? Forrest Gump, ¿para qué estás aquí? Señor, para hacer todo lo que usted diga. Y le maravilló al teniente o sargento, le maravilló al sargento la respuesta. Porque a eso llega uno al ejército. A hacer, si el sargento dice: meta la cara en el lodo, métala. Si el sargento le dice: vaya a dar 80 vueltas, vaya a darlas. Pero los que no han salido de alta del hospital no van a aguantar el entrenamiento. Si tú eres muy sensible, si tú todavía no has sanado, si todavía no has superado los traumas, si hay complejos en tu vida, no vas a poder ser entrenado. Porque quiero decirte algo: la vida del evangelio es maravillosa, pero dice el Señor que es necesario que todos los que quieran vivir piadosamente van a sufrir persecución. Yo como predicador no le puedo caer a todos, eso es un error. El día que yo quiera caerle bien a todos es una mala doctrina. Porque todo el mundo quiere oír solo lo bueno, solo lo lindo, que todo es perfecto, que me va a ir bien, que voy a ser rico, millonario, voy a sanar automáticamente. Y muchas cosas buenas tiene el Señor, pero primero te va a pasar por las dimensiones de la iglesia. Y la herencia no llega si no estás entrenado y no salís aprobado con medallas de honor. Porque el que es soldado solo piensa en agradar a su jefe. Lo que usted diga, jefe. No está pensando ahí en otros afanes. Ahora, yo le estoy hablando de una figura. No le estoy diciendo que la iglesia, que usted solo tiene que pensar en venir. No. Lo voy a ubicar, si no va a entender mal la cosa.
Lo que le estoy diciendo es que el Señor va a permitir sufrimientos en el reino, en la iglesia, en el evangelio. Y esos sufrimientos son parte de su entrenamiento. Y si uno se queja, y si uno se rebela, y si uno se va, y uno le echa la culpa, entonces no va a poder heredar, porque el hijo tiene que prestar servicio. Usted sabe que en Israel es obligatorio el servicio militar, hombres y mujeres, todos, pobres o millonarios, todititos en Israel. En el Israel de hoy prestan servicio militar. En el caso de una invasión, de una guerra, toditos, licenciados, empresarios, abogados, media vez estén en la primera edad, y todos van a la guerra. Y todos son diestros para la guerra en Israel. En el evangelio debe ser lo mismo. Todos somos entrenados. El evangelio tiene parte de sufrimiento. Y usted lo tiene que aceptar. Y parte de ese sufrimiento se da dentro de la iglesia. Porque Dios quiere probar su paciencia, mi tolerancia, mi amor, mi perdón, mi aguante, mi visión. ¿Cuántos quieren salir con medalla de honor de este entrenamiento? Amén. Cuando el hijo ha recibido la medalla de honor, pasa a Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. La universidad de Dios. El problema es que hay muchos pastores en el mundo que no aprendieron obediencia, pastores que no fueron entrenados en el sufrimiento, pastores que no fueron sanados, y cuando las ovejas les brincan y ellos están resentidos, y como están resentidos las maldicen, mucho pastor, profeta, evangelista, apóstol fracasa, porque se tiraron a la profesión sin haber sido preparados. ¿Cuántos quieren ser útiles? ¿Cuántos quieren heredar? ¿Hay alguien aquí que quiere la herencia de papá? Póngase de pie, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Quiero que me ponga atención. No se me vaya a desenfocar. Porque quiero hablarte de la herencia de papá. Dios te quiere dar autoridad. Dios te quiere dar gracia. Dios quiere que haya salud en tu casa. Eso, claro que es lo que quiere papá. O sea que porque es Dios, es que ustedes tienen que sufrir. El sufrimiento lo va a permitir el Señor para un entrenamiento. No es que a Él le gusta verme sufrir. No es que Dios se deleite en ver a los hijos de uno muriéndose. No se deleita Dios en eso. Pero lo va a utilizar. Porque si su hijo pasó sufrimiento, entonces ¿quién soy yo? ¿Qué corona tengo yo? Dios lo va a utilizar para mi entrenamiento, el sufrimiento. Pero no quiere que yo me quede trabado en el sufrimiento. Si permitió una enfermedad en mi vida, esa enfermedad debe tener un principio y un final, no quedarse conmigo hasta que me muera. Si eso sucede, es porque no avanzaste en los procesos del creyente. Te quedaste trabado porque como oveja no atendés la voz. Te cuesta la obediencia.
Te quedaste trabado en el hospital porque cuando te querían inyectar, ay, no, es que duele mucho, pastor. Mejor yo me quedo así. Cuando empezamos a hablar del tema, no le gusta, le golpea el tema. No podemos ser sanados si no exponemos nuestras llagas. El médico, mire, los paramédicos cuando tienen a un moribundo, le agarran, le limpian. ¡Ay! ¡Cómo duele! Yo, como he repetido este ejemplo, cuando el hermano Mario cuenta su experiencia del accidente, lo que más le dolió eran las limpiezas. Que le llegaban, como él estaba la carne viva, y le llegaban a limpiar. Dice él que es lo más doloroso que hay. En la iglesia es bien doloroso cuando nos están confrontando para ser libres. Cuando nos están enfocando que tratamos mal al esposo, hermana. Eso golpea, pero usted tiene que aceptarlo, hermana, porque esa es una enfermedad. Y si no cura eso, usted no hereda. Sigue siendo hija, hijo, en el caso del varón, pero no va a pasar de lo mismo. Dios quiere bendecirlo. Entonces vamos a ver la iglesia. Aquí hay 5 dimensiones que simultáneamente se dan en mi vida, porque yo de cuando en cuando voy a tener que ir al hospital. De cuando en cuando me salió una mi chibolita. Vengo a que me saque una chibola. Viera que me salió aquí. No tengas pena, mijo, no es maligna, pero te la tenemos que sacar. Es que viera que me torcí un dedo. Te lo vamos a entablillar, porque uno falla, hermano. Aún los que ya fuimos graduados, de cuando en cuando yo voy a tener que ir al hospital de Dios, porque yo quiero estar sano siempre, porque no quiero echar a perder mi bendición. ¿Cuántos se han quedado trabados en la escuela militar? Dice el sobrino de mi esposa, él es cadete, y en la primera limpia se fueron la mitad. No aguantaron. Ahí está el patojo. Dice que el teniente le cayó bien el patojo. Y según las palabras de mi sobrino, le cae bien porque él es muy dado a obedecer. Es que se nota el que quiere ser obediente y se nota el que está luchando con su orgullo. Espérate que salgo, solo porque sos pastor, pero yo te quiero ver allá afuera. Pero mi sobrino le cayó bien al teniente porque, y me decía lo siguiente. ¿Y cómo eso que yo le pregunté, cómo eso que le caíste bien? Lo que pasa es que cuando estamos en el boxeo, yo soy bien agresivo, me dijo. Y cuando estoy afuera, soy muy obediente. Interesante. Tiene carita de obediente, pero a la hora de los piñazos es bueno. Y así debe ser el creyente. Obediente, pero no aguado. Obediente, pero no flojo. Obediente, pero no un perdedor. Obediente, fuerte, de fe, lleno del poder de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. En la universidad, cuando yo llegué a la universidad, lo primero que dijo un catedrático: jóvenes, esto no es el colegio. Yo voy a dar mi clase, voy a escribir, y lo que ustedes vieron en 6 meses, aquí se les va a dar en 2 clases. Y empieza, y que la integral, y los límites, y la derivada, y la no sé cuánto, y la y un montón de cosas. Levante sus manos y dígale al Señor hoy, en el nombre de Jesús:
Señor, yo quiero pasar las 5 dimensiones de la iglesia. No me quiero quedar estancado. Yo quiero salir del hospital, porque quiero decirle, amado hermano, hay creyentes que mueren en el hospital espiritual. Nunca se les dio de alta. Pasaron su vida cristiana llenos de amarguras. Hasta en el lecho de muerte fueron capaces de perdonar, porque son hijos y Dios los peleó. Otros nunca pudieron ser aprobados en la academia militar. Los golpes los asustaron, las pruebas los asustaron. Otros nunca aprendieron a ser obedientes. No reconocieron la voz de alerta. Y el lobo les quebró una pierna. El lobo les mordisqueó. O les arrebató un hijo, un corderito. ¿Cuántos están seguros que ya están en la casa de papá? Amén. Yo le pregunto, ¿cuántos están seguros? Porque ese es el primer paso, estar en la casa de papá. Porque la iglesia primera es la casa del Padre. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Procésame. Después de la fiesta, después de regocijarse, fue enviado con los tutores a aprender obediencia. Allá en el trabajo con tu director, allá en la empresa con tu gerente, allá en la casa con tu patrón o tu patrona, allá en el negocio. Porque te quiero decir algo, en los negocios el cliente tiene que ser el primero. Ahí es donde uno aprende. En la escuela, los directores, los maestros. Dígale al Señor, yo quiero aprender obediencia, Señor. Y después pásame al hospital. Opérame, Señor, aunque me duela, pero yo quiero salir libre, sano. No quiero tener ataduras, no quiero tener amargura, no quiero tener pesos que me quiten el gozo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús. Que el Señor abra tu entendimiento. El pedal. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dígale hoy al Señor. Dígale hoy al Señor. Mi meta es recibir la herencia como hijo. Y en la iglesia yo lo voy a lograr. La iglesia es la casa de papá. La iglesia es el redil de las ovejas. La iglesia es el hospital divino. La iglesia es la academia militar. La iglesia es la universidad del Espíritu, donde los ministerios son preparados para edificar a la iglesia. ¿Cuántos quieren llegar a la universidad? Dígale
Dígale al Señor hoy. Dígale al Señor hoy: Padre, aquí estoy. Ayúdame. Ayúdame, Jesús. Yo quiero aprender. Yo quiero cambiar. Espíritu Santo, llévame por el camino correcto. Quiero aprender a oír tu voz. Quiero aprender a distinguir tu voz. Sácame del letargo, sácame del adormecimiento, sácame de la atadura. Y hoy me levanto. Sácame de la ceguera espiritual. No quiero quedarme en el hospital toda la vida. Dios jamás te va a sacar del hospital. Dios jamás te va a echar. Y va a poder llegar a ser el enfermo permanente que ya conoce a todos los médicos. El enfermo que ya todos saben que ahí vive, es su casa. Pero ese no es el diseño de Dios. Que te quedes toda la vida en el hospital. Que te den de alta. Que te declaren libre. Ya no tiene tumor, ya no tiene la tristeza, ya no tiene la amargura, ya no tiene la desesperanza, ya no tiene la falta de perdón, ya no tiene el adulterio, ya no tiene la mentira, porque el médico lo ha operado y estás listo para ser levantado como un cadete espiritual, porque el cadete tiene que estar sano. Un cadete que no haya perdonado no va a soportar. ¿Cuántos cadetes hay aquí del Espíritu? Aprende a sufrir por Cristo. No le vas a caer bien a todos los amigos. No le vas a caer a toda la familia. No se puede. Porque la luz y las tinieblas no congenian. Pero hay unos aquí que a la fuerza quieren agradar a los familiares. Y no se puede agradar a todos. Y vas a sufrir menosprecios y vas a sufrir ataques. Y hay gente que se te va a voltear. Porque en la academia militar se sufre por causa del evangelio. Pero un día el Señor te va a poner un rango. Y va a decir subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel, primero, segundo, tercero, general, general de división. Agarra tu herencia en el Espíritu. Agarra tu herencia en el Espíritu. Agarra tu herencia en el Espíritu. La iglesia en sus 5 dimensiones. Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Jesús. Sí, Señor.
¿Cuántos se identifican que están en el hospital de Dios? Hospital del alma. No le hablo de lo físico, le hablo del alma. Los encuentros son jornadas médicas del alma. Los ayunos son jornadas médicas del alma. Los servicios también. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Si te alabamos, Señor. Me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Ama de mi vida, yo te amo. Señor, que la herencia sea conquistada. Quiero hasta el cielo, ama de mi vida, yo te amo. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Ahora usted va a entender por qué el mundo no entiende la iglesia. Y dicen, ¿y para qué va la iglesia si no cambia? Porque son personas que se quedaron en el hospital, pero son hijos, pero nunca les dan de alta. Pero el mundo no entiende eso. Y Dios no va a sacar a nadie del hospital. Si ahí tenés que morir, ahí vas a morir. Depende de ti. Si querés ser operado, sanado, si aguantás el tratamiento, si aguantás que te corrijan, si aguantás que te digan lo que tienes que hacer, si aguantás que alguien dirija tu vida, si aguantás, entonces vas a salir. El entrenamiento de la academia militar, aguantar los golpes de la vida, aguantar la escasez económica, aguantar las enfermedades. ¿Cuántos están dispuestos a aguantar por causa del evangelio? Yo los bendigo, termino. Levante sus manos. Padre, que tu espíritu descienda en este momento y afiance a los hijos. Aquí estamos, somos tus hijos. Que pronto vayamos al redil y los que están en el redil vayan al hospital y los del hospital corran a la academia militar, de la academia militar a la universidad, y de ahí salgan ministerios, profetas, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles.